grabemos, compartimos, continuamos, etc. Y estamos acá. ¿Dónde es eso? Aquí estábamos. Lo que habíamos hecho la clase pasada, aparte de estudiar funciones por tramos, empezamos a estudiar el efecto que se produce cuando nosotros, bueno, estudiamos el crecimiento y decrecimiento, ciertamente, el efecto que se produce cuando a una función a una función se le agregaba ciertas constantes. ¿Cuál es el efecto que se produce eso en la gráfica de la función? Y vamos a ver que este estudio es bastante útil si nosotros queremos hacer un gráfico aproximado de la función porque queremos estudiar alguna otra cosa. Es interesante manejar esta técnica. Entonces, lo que nosotros habíamos hecho en la clase pasada era, teníamos una función, o y igual f de x, cómo a partir del conocimiento de y igual f de x podíamos estudiar una alteración de esa fórmula, ya sea sumando una constante fuera o sumando una constante dentro del argumento. Y teníamos que si nosotros sumábamos una constante fuera de la fórmula, entonces se producía en la práctica una traslación vertical, y si sumábamos dentro del argumento, dentro de la x, donde está definida la función, dentro del argumento, se producía una traslación horizontal. Si multiplicamos por una constante positiva o negativa, se producía una reflexión. Y si multiplicábamos dentro por una constante negativa, se producía una reflexión respecto al otro eje. Entonces, habíamos ejemplificado con algunos ejemplos, como la x cuadrado, que es un prototipo, donde nosotros a partir del x cuadrado podríamos sumar una constante, y eso implicaba una traslación vertical, como se está indicando en la figura. Y si nosotros ahora a la función x cuadrado cambiábamos x por alguna x más una constante, entonces cambiamos x por x menos 2, por ejemplo, al cuadrado. Eso, el efecto que tenía la gráfica era una traslación horizontal. Fíjate que la función prototipo es esta. Esta es la función prototipo y vea el efecto al cambiar x por x menos 2. Se dibuja trasladándose 2 unidades a la derecha, y si cambiamos por x más 1, se traslada la gráfica una unidad a la izquierda. Entonces se producía ese efecto. Si nosotros multiplicamos por una constante, por menos 1, se producía el efecto espejo respecto al eje x, o sea, una reflexión. Vea la gráfica de x cuadrado y de menos x cuadrado, de raíz de x y de menos raíz de x. Y si nosotros cambiábamos x por menos x, se producía un efecto de espejo respecto al eje y. La gráfica de y igual raíz de x esta se reflejaba en el eje y cuando nosotros consideramos y igual menos raíz de x, o raíz de menos x, perdón. Se producía ese efecto. Entonces, si nosotros tenemos una función dada, ya tenemos una función dada, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos dibujarla, hacer de manera rápida la gráfica de esa función? Por ejemplo, la función h de x es 2 menos valor absoluto de x menos 3. ¿Cómo podríamos dibujar de manera bastante directa esa función? Y nosotros nos damos cuenta que la función que va a estudiar se obtiene a partir de una función conocida, que en este caso es el valor absoluto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el valor absoluto. Si el valor absoluto de x, nosotros cambiamos x por x menos 3 en el argumento, como está puesto ahí. Me quedó 3.
es 3. Dice que está ahí. Es 3. Entonces la gráfica de valor absoluto que sabemos que es esa B, hay que dibujarla con el vértice en 3, una traslación a la derecha. Después si multiplicamos por menos 1, esa gráfica hay que invertir la B, como está puesta ahí. Y si ahora a esta función le sumamos 2, o sea, obtenemos la gráfica de la función h solicitada, que significa que está subiendo la gráfica de esa B que está en naranja 2 unidades hacia arriba. Tienes que subir las 2 unidades. Fíjate que la imagen de este es 0, así que tienes que subir a partir de eso 2 unidades. Tienes que subir esa altura. Así que la función h de x igual 2 menos valor absoluto de x menos 3 tiene esta gráfica. Esa es la gráfica de la función. ¿Ok? La gráfica de la función es esa que está. ¿Cómo podemos graficar x cuadrado más 2x menos 3? Bueno, esta es una parábola que ya sabemos dibujar. Calculamos el vértice de la parábola, eso ya lo sabemos, las coordenadas del vértice. ¿Dónde intersecta en el eje Y? Si abre hacia arriba o hacia abajo y tiramos el dibujo. No habría un mayor problema con eso. Pero en el contexto de lo que estamos mirando acá, nos damos cuenta que esa función es en realidad una traslación horizontal y vertical del prototipo x cuadrado. Porque si completamos el cuadrado de la función, nos queda que x cuadrado más 2x menos 3 es lo mismo que x menos 1, x más 1 al cuadrado menos 4. O sea, es trasladar una unidad a la izquierda de la función x cuadrado y bajarla 4 unidades. Traslación una unidad, ahí está, a la izquierda, y bajarla 4 unidades. Entonces, en la gráfica de la función, que es la que está ahí en naranjo, es esa parábola, es la parábola que se está indicando ahí. Esa es la gráfica de la función. ¿Ok? Bueno, en los dos primeros ejemplos no es tan complicado dibujar directamente la gráfica, pero en el problema 3 sí es un poco más interesante. ¿Cómo podríamos hacer la gráfica de esa función? Fijarse que esa función tiene dominio los reales menos el menos 1, y tiene recorrido los reales menos el 2 para esa función. Entonces, nosotros podemos escribir esa función como una traslación o la acción de dos traslaciones respecto de una función prototipo. La función prototipo acá es la 1 sobre x, cuya gráfica ya comentamos en su momento. Esta es la 1 sobre x. Gráfica de la 1 sobre x es esta. Ya tiene lo que se llama la asíntota. 1 sobre x. Esta, 1 sobre x. Esa es la gráfica de la función. Este es 0, por supuesto. Y esa es la que se va a mover una cierta cantidad de unidades. Entonces, nosotros podemos expresar esa función que está ahí, que es una función racional, esa, de la manera que estamos indicando acá. Si nosotros formamos en el numerador el denominador, podemos separar la fracción. Y la separamos de esa manera. La función h entonces es esta. O sea, es una traslación horizontal en una unidad de la 1 partido por x. Ahí está la relación en una unidad. A la izquierda de la 1 sobre partido por x, pero aquí está multiplicada por 3. El efecto de multiplicar por una constante positiva una función, el efecto es que tú las curvas las tiras un poco, las estás estirando un poco, y la gráfica cambia un poco, se estira un poco más verticalmente, y después le vamos a restar 1. Restar 1 significa que tú vas a bajar la gráfica de esa función. Una unidad. Entonces ahí bajamos la gráfica una unidad. La gráfica entonces es la que se está planteando. Entonces la prototipo es esta y se bajó a esa que está ahí. Esa es la gráfica de la función 2 menos x partido por x más 1. ¿Ok? Esa es la gráfica de la función 2 menos x partido por
por x menos 1. El recorrido son todos los reales menos el menos 1, el recorrido de esa función. De esa manera, entonces, uno estudia el efecto de la gráfica de una función. Entonces, por ejemplo, ya estamos en condiciones de poder apreciar con mayor detalle este ejemplo. Consideramos la función que ahí aparece. Está f de x igual 1 menos raíz de x menos 3. Bueno, el dominio son del 3 a la derecha, 3 más infinito. Entonces, si quisiéramos hacer la gráfica de la raíz de 1 menos la raíz de x menos 3, nos damos cuenta que esa gráfica se puede dibujar a partir de esta, de la raíz. La de la raíz es esa. Igual raíz de x. ¿De qué manera? Dándonos cuenta que el efecto que la función es 3 unidades a la derecha, o sea, es una traslación horizontal. Horizontal. Ahí es una traslación horizontal. Traslación horizontal. Después, multiplicar por menos 3 significa que si multiplicas por menos 3, la gráfica se copia en el respecto del eje X. O sea, multiplicar por menos 1 significa que la gráfica de la función la tienes que reflejar en torno al eje X. Ahí está la reflexión. Y después le vas a sumar 1 a la fórmula, es decir, 1 significa una traslación vertical. Esta es vertical. Vertical. Traslación vertical. Una unidad hacia arriba. Respecto del anterior dibujo. Entonces aquí se va dibujando lo mismo que nosotros hicimos ahí, paso a paso. Partimos con la función original. Después esa se trasladó 3 unidades hacia la derecha. Este es 3. Este es 0. Se trasladó, aquí está 0. Es el eje Y. Este es el eje Y. Después se reflejó la gráfica anterior respecto al eje X. Ahí está el dibujo. Ahí está la reflexión. Se tiene que dibujar y copiar el mismo dibujo, pero respecto al eje X como al revés. Ahí, la reflexión ahí está. Y después se tiene que subir una unidad. Desde aquí la subes una unidad. Este es 1. Este es 3. Por lo tanto, la función original, cuando x es 3, el y vale 1. Ahí se dibuja hacia allá. Esa es la gráfica de la función y igual 1 menos raíz de x menos 3. Entonces con eso tú te puedes formar una idea de cómo podría ser la gráfica. Este es un procedimiento bastante interesante para poder más o menos hacer bosquejos. ¿Ah? Función. Ya, entonces hay otra propiedad interesante que tiene un impacto gráfico muy importante, que es la idea de paridad. Una herramienta para simplificar la construcción. Bueno, en realidad significa mucho más, pero desde el punto de vista de la gráfica permite. Entonces, tenemos la definición de par impar. Una función se dice par si se verifica esta condición. F de menos x es igual a f de x. Para todo x en un intervalo simétrico, fíjate que estamos hablando de una función par y estoy colocando menos. Por lo tanto, el dominio de la función tiene que tener este 0. Tiene que tener tantos como números negativos como positivos. ¿Ok? Para que tenga sentido, si quiero hablar de la definición, estoy haciendo f de menos x. Si x es un número positivo, menos x es negativo y está siendo evaluado por f, así que la función originalmente tiene que tener números positivos y negativos. Aquí. Por eso que estamos considerándola en ese intervalo simétrico menos a.
La función es par, sí. F de menos x es lo mismo que f de x. Es decir, que si yo reemplazo en la fórmula menos x, el signo desaparece, el signo negativo desaparece, y queda la fórmula. En cambio, si al reemplazar en tu fórmula x por menos x, tú logras factorizar por menos 1, recuperas la fórmula pero factorizas por menos 1, la función se dice impar. Se dice impar. ¿Ok? Fíjate que en este caso particular, por la definición, digámoslo acá, en este caso, y eso no tiene por qué ser así, pero en este caso, f de 0 vale 0 cuando la función es impar. Porque yo reemplazo, como x está en el intervalo menos a, y esta igualdad vale para todo x, también vale para 0. Es decir, f de menos 0 debe ser igual a menos f de 0. Porque eso vale para todo x. Y 0 está en este intervalo. En particular. Pero f de menos 0 es lo mismo que f de 0. De aquí entonces uno concluye que 2 veces f de 0 es 0. Porque despejo f de 0, ¿no? Y por lo tanto f de 0 vale 0. En consecuencia, si tengo una función que está definida en un intervalo que tiene positivos y negativos, que incluye al 0, y la función impar tiene que pasar eso. En consecuencia, si eso no ocurre, la función no es impar. ¿Mm? Vuelvo a repetir que en ese intervalo, en un intervalo que sea simétrico. Ya, que geométricamente, ¿cuál es la ventaja de tener funciones par o impares? ¿Qué es lo que ocurre con la gráfica de la función? Bueno, si la función es par, la gráfica es simétrica respecto al eje OI. Si la función es impar, la gráfica es simétrica respecto del origen. Y la función nula es una función par impar. ¿Qué significa que sea simétrica respecto al eje? Entonces, si tengo una función par, el ejemplo más representativo de la función x cuadrado. F de x igual a x cuadrado. Ahí está. F de x igual a x cuadrado. Ese es el ejemplo de una función par. ¿Por qué? Porque si reemplazo x por menos x, el signo negativo desaparece. Y se preserva la fórmula. Entonces queda x cuadrado, que es f de x. Geométricamente ocurre lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo que la imagen de este número es la misma imagen de este otro. Y eso ocurre para todo valor. Digamos, están a la misma altura. Por lo tanto, lo que tú dibujas a la derecha se copia a la izquierda. Eso va a ocurrir siempre si la función es par. Si la función es par, solo en ese caso. ¿Mm? Geométricamente, eso es lo que va a estar ocurriendo. Por lo tanto, si uno puede, viendo la gráfica, podré determinar si la función es par o impar. Si la función es par y está definida en una cierta parte, si la gráfica es así, y f es par, entonces en el lado izquierdo tiene que ser el mismo dibujo. Espero que me haya quedado parecido, ¿no? Esa es la gráfica de una función par. Fíjense que la línea, el eje Y, actúa como un espejo, hay un espejo ahí. Ahí. Esta es una función par. F de x par. Función par. X, Y. Si eso no ocurre, entonces la función no es par. Una función que sea impar.
Gráficamente. Gráficamente lo que está diciendo es algo como esto. Un ejemplo de una función impar es, naturalmente, x. Y igual x en la recta, y igual x. Voy a dibujar aquí. Y esta es la recta y igual x. Ciertamente es una función impar. Lo que está afirmando es que todos los puntos que están en un lado, fíjate que si tiene, si hay gráfica en el primer cuadrante, debe haberlo en el tercero. Eso es lo que está diciendo esa condición geométrica. Lo que está pasando es que, ¿qué significa que sea simétrica respecto al origen? Este es el origen. Significa que si escoges un punto acá, entonces debe estar el simétrico respecto de ese punto. Es decir, hay un punto en la gráfica que están a la misma distancia respecto del origen. Y eso ocurre con todos los puntos. Entonces, el dibujo se carga, digamos, hacia el centro. Hay una simetría. Ahí tenemos un ejemplo de una función impar, pero es muy directa esa, así que veamos otro. Otro ejemplo de una función impar es la función x cubo. Esta es la función x cubo. Ahí está. F de x igual a x cubo. Ahí vamos a probar que la función es impar. Si tú reemplazas x por menos x, lo que va a ocurrir es que queda menos x cubo, menos x al cubo, y por propiedades de potencias, queda así. O sea, queda menos la fórmula. Esta es una función impar, la definición así lo indica. Ahí está la definición, impar. ¿Sí? En este caso, la función está definida en todo el origen, o sea, en toda la recta, por lo tanto, la imagen de cero justo es cero. Este es cero. Ya, ¿qué significa la simetría? ¿Cómo uno ve qué significa la simetría al respecto? Entonces, si tú te paras acá, en este punto, en un punto ahí, y tú trazas la recta que une ese punto con el origen, si tú trazas la línea, la voy a pintar de amarillo, ahí, entonces esa recta también va a cortar a la gráfica. Y este punto es el punto simétrico respecto del origen. Lo que va a ocurrir acá es que esta longitud mide la misma que esa. Y eso va a ocurrir con cualquier punto de la gráfica. Es decir, si uno toma otro punto, por acá, y uno traza la recta que une ese punto con el origen, ese punto también va a cortar a la gráfica en alguna parte, y este punto, Q', tiene la propiedad de que esa longitud, la distancia hasta el origen, es la misma que esa. Y eso va a ocurrir con cada uno de los puntos. O sea, esencialmente es como que tienes que dibujar, como que tienes que reflejar la gráfica respecto del eje X, pero en el cuadrante contrario. Podría ser una manera informal de decirlo, ¿sí? Entonces, de esa manera ocurre la simetría. Por lo tanto, si tenemos una función par o impar, uno puede dibujar en una parte y copiarla de acuerdo con el comportamiento para la función. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando acá. Entonces, algunos ejemplos antes de ver ese que está ahí, que es interesante, sería la función 1 partido por x es impar. Bueno, porque f de menos x, claramente menos 1 partido por x, que es igual a menos f de x. Esa es una función impar. Impar. A ver, una función que no es ni par ni impar es, por ejemplo, 2 partido por menos x menos 6. Pero antes de ver esa función, veamos un ejemplo de algo que no tiene ni un comportamiento, no es ni par ni impar. Un ejemplo sencillo es cualquier recta que no pasa por el origen, no es par ni impar. Por ejemplo, otro ejemplo, f de x, si f de x es igual a 2x más 1,
entonces uno dice que f no es par ni impar. No tiene ninguna de las dos propiedades. Geométricamente uno puede darse cuenta de inmediato que no tiene esa propiedad. ¿Cuál es la gráfica de esa función? La gráfica de esa función es esta línea. Y igual 2x más 1. Bueno, se ve de inmediato que la función no es par. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué es lo que dijimos en el caso que la función es par gráficamente? Que si tú tienes un dibujo, una parte, tienes que copiarlo respecto de la línea Y. O sea, para que fuera impar, todo lo que sigue de la línea, toda esta parte, debería estar así, para que fuera una función par. Y no lo está. Entonces no es par. Gráficamente no es par. Vamos a mostrar analíticamente que no. Tampoco es una función impar, porque como pasa por el origen, debería pasar por este punto la gráfica, y no pasa. Fíjate que f de 0 vale 1, que no es 0. Si la función es impar y pasa por y está definida en el origen, en 0, tiene que ser la imagen 0, cosa que no ocurre acá. Así que esto no es ni par ni impar. Uno puede mostrar eh, con números que falla. Entonces uno tiene que escoger dos números donde no se cumple la ecuación. Uno puede decir lo siguiente, mira, f de menos 2 o f de menos 1 es distinto de f de 1. Recordad que para que una función sea par, se tiene que cumplir esta igualdad, en todo valor. Y para que sea impar se tiene que cumplir la otra igualdad. Tendría que verificarse esto para todo x, para todo. Si tú encuentras un número donde falla, la función automáticamente falla. Lo mismo en el otro caso. Y uno puede encontrar, exhibir, simplemente decir, mira, eh, f de menos 1 es distinto de 1. Bueno, porque f de menos 1 vale menos 1, usando la fórmula, y f de 1 ciertamente es 3. Tanto f no es par, no par. Y además, bueno, mismo ejemplo, si podemos coger, por ejemplo, si hacemos f de menos 2, f de menos 2 nos da menos 3, que es distinto de menos f evaluado en 2, que esto nos da menos 5. Por lo tanto, tampoco es impar, no impar. Así que esa función no es ni par ni impar. Bueno, de la misma manera uno puede ir probando que las funciones que aparecen aquí, por ejemplo, la f de x igual 2 partido por x menos 3, no es par ni impar. Uno tendría que, por ejemplo, encontrar dos números donde falla, exhibir que falla, ¿no? Esa función. En cambio, esta función sí es par. 2 menos raíz de x cuadrado. Es una función par, porque, bueno, pues cuando uno reemplaza menos x, te va a dar raíz de 2 menos x. Pero el cuadrado se cancela la raíz, el signo, raíz de 2 menos x cuadrado. Esto es h de x. Esto es h de x. ¿Ok? Entonces, la función es par. Y la función g, esta última, no es par ni impar. Bueno, habría que mostrar que efectivamente falla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale g de 0? Veamos acá, por ejemplo, ¿cuánto vale g de 1? Y comparámoslo con menos 1. ¿Cuánto vale g de 1? Es valor absoluto de 0. Es 0.
¿Cuánto vale g de menos 1? Bueno, g de menos 1 sería 2. Entonces acá se tiene que g de 1 es distinto de g de menos 1. O g de menos 1 es distinto de g de 1. Por lo tanto, la función no es par. No par. Y también g de 1, g de menos 1 es distinto de menos g en 1. Por lo tanto, no es impar. No es par ni una función impar. Entonces, luego es una propiedad que no todas tienen, pero cuando las tienen son bien interesantes. Ya veamos, dice, analizar la paridad. Paridad significa determinar si la función es par o impar. Entonces veamos acá, analizar la paridad de las siguientes funciones. ¿Qué función es par, qué función es impar? Entonces uno tiene la primera, F1 es esta expresión que está ahí, raíz cúbica de 3x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1. Entonces es una función par porque estamos reemplazando menos x y recuperamos la fórmula. Bien. F2 de x a la quinta menos x más x a la quinta menos x factor de el valor absoluto de x menos 1. Esta es una función par. Dice impar. Es una función impar. ¿Por qué razón es impar? Porque cuando nosotros reemplazamos en fórmula menos x, vamos a poder factorizar por menos 1. De hecho, la factorización ocurre aquí, ¿no? En esta parte. Aquí podemos factorizar por menos 1. Y ahí está el menos 1 y recuperamos la fórmula con menos. Así que es una función impar. En cambio, la función, fíjate, si ahora quito el valor absoluto y dejo x a la quinta menos x factor de x menos 1, esa no tiene ninguna de las dos propiedades. Si ahora reemplazo por x por menos x, no puedo recuperar la fórmula, eso es distinto. Eso va a valer para para todos los valores de x, entonces en particular uno puede escoger un valor en concreto y mostrar que falla, ¿no? Es distinto de f menos s. Esa función. Ok, mira. Vamos a estudiar esta función, la gráfica de esta función. Para esta función, un problema tipo es el siguiente: analizar dominio recorrido, paridad, crecimiento, decrecimiento, dónde son los ceros, los signos de la función. Recuerde que los valores de x donde la función se anula se llaman los ceros y el signo de la función es donde es positiva y es negativa. Entonces lo primero que uno observa acá es que esta función es par. Si uno reemplaza x por menos x, recupera la fórmula. Así que la función es par. En consecuencia, uno podría dibujar en el lado derecho y copiar el dibujo en el lado izquierdo. Dibujar en el lado derecho significa considerar el x mayor que 0. Y por lo tanto, si el x es mayor que 0, la función se transforma en esta. ¿Qué es la parábola? Es esa parábola. Así que lo que uno puede hacer es dibujar esa parábola cuando el x es mayor que 0. O sea, la gráfica que vamos a considerar no es de toda la parábola, sino de una parte, que es justamente esta parte. La gráfica completa sería esta. Pero no nos interesa esa gráfica, solamente nos interesa cuando el x es mayor que 0, o sea, desde ahí hacia allá. En consecuencia, esta parte no la considero, solamente la que está en azul. Ya, esa es la gráfica de la función cuando el x es mayor que 0. Y como la función es par, lo que uno podría hacer es tomar esta gráfica y copiarla respecto de eso. Así que copiarla sería hacer eso. Sería hacer esto.
Ahí la estamos copiando. Eso lo podemos hacer porque la función es par. Y eso es justamente lo que está haciendo acá. Ahí la copio. Está la gráfica. ¿Sí? Copiamos la gráfica ahí. Resultando esto. Bien, el vértice se refleja en ese otro punto y ahí entonces nosotros podemos, ya con la gráfica, podemos empezar a deducir bastantes cosas. Por ejemplo, ¿dónde crece o dónde decrece? A ver, los valores donde se anula son, bueno, en 1 y en -1. Los ceros de esa función es en 1 y en -1. ¿En qué parte la gráfica está sobre el eje X? Bueno, está sobre el eje X en esta parte. Y ahí la función es mayor que 0. Y está bajo el eje X en esta parte, cuando el X está en ese intervalo. Ahí la f es negativo. La función es positiva, entonces, en esa unión de intervalos, la función es negativa entre -1 y 1, como se indica ahí. ¿Qué más puede decir uno? Ya sabemos que la función es par. Lo que podemos decir ahora es lo siguiente: ¿dónde crece y dónde decrece? ¿Qué significa eso? Eso ya lo habíamos comentado. El crecimiento de una función, recuerda que cuando uno dibuja una función, está dibujando con valores de x que se mueven de izquierda a derecha. El a es menor que b. Entonces, cuando el a es menor que b, cuando uno empieza a tomar valores entre a y b, ahí, cuando tú te mueves de valores menores, de valores menores a valores mayores, la gráfica, que es decir, la imagen, puede tener dos comportamientos. Puede subir, asciende, podría ascender, o podría descender, o podría ocurrir ninguna de las dos cosas. Eso podría ascender y este podría descender, ahí. ¿Qué significa que ascienda? Significa que si tú escoges números en un cierto orden, en ese mismo orden se mantienen las imágenes. Si escojo este número y ese número, y c es menor que d, la imagen se mantiene. Y eso ocurre para todo par de números. C es menor que d. Este es c y el otro es d. Podría ocurrir al revés. Si este es c, este es d. Esta imagen es mayor que esa imagen. Si eso ocurre, la función va decreciendo, la gráfica baja cuando te mueves de izquierda a derecha. Si tú tienes la gráfica, puedes darte cuenta de cómo va el efecto, porque si tú te mueves de aquí hacia allá, te mueves hacia allá. Entonces, cuando vamos del menos infinito hasta cero, lo que va ocurriendo es que la gráfica de la función desciende o decrece hasta llegar a ese punto. Hasta ahí. La gráfica baja hasta llegar ahí. Y después vuelve, y después entre ese número y cero asciende, sube, hasta llegar a cero. O sea, estamos diciendo que ese número que está ahí es menos un tercio. Eh, entonces la función decrece cuando x está entre menos un tercio, después crece cuando está entre menos un tercio y cero, ahí crece, después vuelve a decrecer, este es un tercio, cuando está entre cero y un tercio vuelve a crecer la gráfica, sube, y después, perdón, vuelve a decrecer, y después cuando pasa de un tercio, la gráfica vuelve a subir, esa gráfica, sube, ahí va. La gráfica va ascendiendo. Es que tú se quedas mirando el sentido de la flecha, papá. Baja la flecha, después empieza a subir, baja y después sube de nuevo. Entonces, esos son los intervalos de monotonía que llama uno. Intervalos de crecimiento de la función. Ese comportamiento lo podemos obtener por, por la gráfica de la función. Podemos obtener gráficamente ese comportamiento. Entonces,
podríamos considerar acá la gráfica. A mí voy a hacer este problema es el interesante aquí. El primero porque cómo actúa el valor absoluto. Entonces, digámoslo acá, a ver, atención, cómo actúa en general el valor absoluto. Si tú tienes una fórmula, a ver, nota, antes de empezar a comentar algunas propiedades, note, podemos nosotros agregar un comportamiento más. Si tienes y igual a f de x, ¿cómo con el conocimiento de esta función, tú quieres estudiar esta función? Valor absoluto de f de x. Concretamente, si sabemos cómo es la gráfica de la función, ¿cómo podemos hacer la gráfica de valor absoluto? Y la idea está en que gráficamente el efecto que se produce cuando tú aplicas valor absoluto a una fórmula es que si la gráfica de la función tiene parte negativa, es decir, signo negativo en alguna parte, es decir, suponte que la gráfica es algo así, no lo sé, voy a poner una cosa así, por ejemplo así, suponte que la gráfica es algo así, igual f de x, entonces el efecto que se produce al aplicar valor absoluto es que la parte que está bajo el eje la dibuja sobre, la refleja sobre el eje x. Entonces, nosotros podemos hacer rápidamente, y teniendo la gráfica podemos hacer un estudio detallado de la función. Entonces, por ejemplo, si le tomo valor absoluto, la gráfica quedaría una cosa así. Voy a volver a dibujar con ese mismo color. La gráfica sería algo así. Eh, es como si dibujara así. El mismo dibujo, pero ahí. Esta es sí igual f de x. ¿Ok? El efecto que produce es todo lo que queda abajo el eje, lo tienes que copiar sobre el eje, porque esto es un número mayor o igual que 0, siempre. Independiente de lo que ponga dentro para valor absoluto. Entonces, ejemplo, veamos un ejemplo bastante. Dos ejemplos. Por ejemplo, uno, si tomamos f de x igual x cubo, entonces la gráfica de esa función lo que quedaría así. Si esta es x cubo, esta es igual a x cubo, entonces la gráfica del valor absoluto de ella sería, la gráfica de esa función sería así. Vamos a dibujar con este color. Esta lo mantiene igual, pero toda esta parte la tenemos que copiar respecto del ahí. Ahí. Este sería igual valor absoluto o x cubo en valor absoluto. Ese sería x cubo. Todo lo que está abajo el eje lo sube. Entonces, si tenemos, como para terminar esta parte, si uno toma esta función, f de x, por ejemplo, x cuadrado, la que había visto que era par, ahí. X cuadrado más x menos 2, más x menos 2, ahí. Entonces nosotros podemos hacer la gráfica de esa función. Fijarse que esta función, notar que esta función es igual a x más 1, perdón, x menos 1 por x más 2, y sí, x menos 1 por x más 2. Por lo tanto, con esta factorización podemos encontrar dónde intersecta la parábola. Nosotros ya sabemos dibujar parábola. Este es menos 2 acá,
y 1 ahí, fíjate que la parábola corta en el eje y en -2, ¿ok? Podemos encontrar el vértice, si quieres, el vértice, la coordenada del vértice sería -1 partido por menos b partido por 2a, -1/2. O sea, la parábola, voy a colocar -1/2 ahí, voy a colocar -2 acá. Este es -1/2, y nosotros tendríamos aquí, ahí la imagen, acá, mucho más abajo. Entonces la parábola sería algo como esto. Si hiciéramos el dibujo de la parábola, se podría hacer algo así. Ahí, aquí voy a colocar -1. Aquí pongo 1. Esa es la parábola. Fíjate dónde está el vértice. Ahí está. Esa es la parábola en la gráfica de la función f. Y si uno considera el valor absoluto de ella, lo que estamos diciendo es de que si uno considera el valor absoluto de ella, tendría este dibujo. Ahí, si tomamos el valor absoluto, tenemos un dibujo como se está indicando a continuación. Aquí tenemos 1, y aquí está -2. Nosotros tendríamos que, donde es positiva, sigue siendo positiva, es decir, ahí sigue siendo como antes. Sin embargo, entre -2 y 1, ahora la parábola ya no es parábola, sino que el valor absoluto toma eso y lo lleva a algo así. Este es -1/2. Este número es 2. ¿Ok? Entonces la parábola, el dibujo sería algo como eso. Ahí está el dibujo de la función. Esta es la gráfica de la función y igual valor absoluto de x cuadrado más x menos 2. ¿Ok? Y entonces con ese dibujo, nosotros podemos estudiar para esta función f igual ese que está ahí, podemos hacer el estudio. Bueno, ese ejemplo es como el que se está planteando acá. Es como este, ¿no? Es como este. El mismo, muy parecido a ese. ¿Ya? Entonces, para esa figura que está ahí, nosotros ya viendo la figura podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, podríamos decir que esta función, eh, llamemos a g de x, a esta función y igual g de x. Podemos decir respecto a esta función que g tiene ceros en x igual a -2 y 1, son los valores donde la función se anula, estos puntos. Podemos decir además que g es creciente, ¿dónde sube la gráfica? Podemos decir que g es decreciente, ¿dónde baja la gráfica? Vamos viendo dónde sube, la función sube, bueno, aquí sube, en ese intervalo, entre -2 y -1/2. ¿Dónde más sube? Aquí. O sea, entre 1 más infinito, unión 1 más infinito. ¿Dónde la gráfica baja? Bueno, baja en el otro intervalo, baja ahí, en ese intervalo, o sea, la gráfica baja ¿en qué intervalo? En menos infinito, -2, y también baja en esta parte, ¿no? Ahí.
O sea, entre menos 1/2 y 1. Menos 1/2 y 1. Por supuesto, G no es par ni impar. Ni impar. No hay ninguna simetría respecto al eje Y, ni al polo. ¿Okay? Eso podemos decir respecto de esa función que está ahí. Y si quisiéramos, por ejemplo, estudiar esta, ¿cómo podríamos hacer para esa función que está ahí? F de x más 7. A ver, f de x más 7. Digámoslo acá, f de x más 7, x menos 7, ¿no? X más 3. X menos 7, x menos 3. Bueno, ¿será que es par o impar? Bueno, esa función, analicemos si es par o impar. Vemos un número. ¿Qué pasa en la imagen en 1? El dominio, por supuesto, son todos los reales excepto el 3. A los reales le quito el 3. No puedo dividir por 3. Entonces, ¿cuánto vale la imagen de 1? ¿Cuánto la imagen de menos 1? Y comparemos. Bueno, la imagen de 1 es menos 3, ¿no? Menos 6, menos 2, 3. ¿Cuánto es la imagen del menos 1? Menos 8, 2. ¿No? Entonces f de 1 son distintos. Entonces no es par. También f de menos 1 es distinto de menos f de 1. Por lo tanto tampoco es impar. No impar. ¿Qué podemos decir de la gráfica? ¿Podemos hacer la gráfica? Bueno, grafiquemos usando la idea que aprendimos hace poco. Podríamos, fíjate que esta función, notar que de la gráfica va a salir, pero uno puede probarlo analíticamente, que el recorrido de esta función son los reales menos el 1. El 1 no existe un valor de x cuya imagen te dé 1. Eso es lo que estamos diciendo acá. O sea, no hay un valor con imagen por la fórmula 1. Para cualquier otro número sí existe, puedo encontrar, pero para ese no. Entonces, ¿cómo podemos graficar eso? Mira, podemos hacer lo siguiente. Fíjate que podemos separar esta fracción de esta manera. Entonces se puede escribir así. X menos 3 menos 4. X menos 3. Separa la fracción. 1 menos 4 partido por X menos 3. Así que la fórmula puede ser obtenida a partir de una traslación de esto, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cómo podemos dibujar la función a partir de eso? Entonces podemos decir, fíjate, x menos 3, hay traslación 3 unidades a la derecha, se refleja y se traslada una unidad hacia arriba. Entonces podemos partir con esta gráfica, que es la 1 partido por x. Después de esta gráfica podemos dibujar esa. El 4 va a estirar un poco, esencialmente es x menos 3, o sea, pasamos de esa a esta. Estamos moviendo la gráfica de la función hacia la derecha. Significa que también estamos moviendo esta línea. Y la vamos a colocar en 3. Esa línea que está ahí, que era el eje Y, se movió. Y entonces esta gráfica, que está ahí, esta es la de Y igual 4 partido por X menos 3. El número 4 lo que hace la estira un poco más. La 1 partido por X menos 3 y la del 4 la estira un poco más. Eso significa
que la vamos a dibujar más pegada a la línea. Ese es el efecto que tiene el 4. La pegamos un poco más a la línea, ahí. Ya, después vamos a dibujar menos 4 partido por x más 3. ¿Cómo dibujamos menos partido por 4x más 3? Bueno, agarramos la misma figura y la tenemos que dibujar al revés. Aquí está el eje. Tomamos entonces esta línea, aquí está 3. Y tenemos que dibujar menos, colocar menos significa dibujar al revés. ¿Qué significa dibujar al revés? Significa dibujar de esta manera. Pongamos el azul, ya, es azul. Significa dibujar, esta parte se tiene que dibujar así, y esta parte se tiene que dibujar así. Esta es igual menos 4 partido por x menos 3. Y finalmente a esta gráfica la vamos a subir un escalón hacia arriba para obtener la gráfica de la función que están pidiendo. Entonces voy a cortar aquí. Ahí. Podemos tirar esa línea. Hay una manera más corta de hacer esto, pero requiere tener resolver una inecuación. Voy a colocar acá 3. Vamos a subir un escalón hacia arriba. ¿Cuál escalón? ¿Por qué 1? Ese. Lo está sumando. Pero si subimos un escalón hacia arriba, estamos subiendo la gráfica completa, estamos también subiendo esta parte. Esta línea es la que tiene que subir un escalón. Entonces vamos a colocar aquí en 1. Tú pones la gráfica, la subes un escalón. Del nivel 0 la subes, y ahora tienes que hacer el dibujo ahí. Hacemos el dibujo ahí. Quedaría así. Esa es la gráfica de la función y igual x menos 7 partido por x menos 3. Que se obtuvo como la acción de una traslación vertical y horizontal de esta función que es el prototipo, que es esa. Es esa que está ahí. ¿Ok? Se tiene de esa manera. Fíjate que acá, al subirla, queda bastante claro que el recorrido de la función son los reales menos el 1. La gráfica que está ahí no intersecta la línea que está punteada en rojo. Entonces, esa línea determina el 1 y por lo tanto el 1 no está en el recorrido. La línea punteada que está en morado es porque el x3 no puede ser colocado en la fórmula, o sea, x no está en el dominio. Esa es prototipo de esta, partimos de ahí, y lo que podemos decir de esta es que, bueno, no es una función par ni impar, ya lo habíamos comprobado con números, y que la función f es creciente. ¿Dónde? Esta función es creciente en todo el dominio, ¿cierto? Cuando tú te mueves de izquierda a derecha, cuando tú te mueves de izquierda a derecha, la gráfica va subiendo. ¿Cierto? En este intervalo. 3. Y cuando te mueves de izquierda a derecha, tú pasas de 3. Cuando tú pasas del número 3, la gráfica venía de los números negativos. En algún momento es 0. De hecho es 0 cuando x es 7. Y cuando x pasa de 7, se vuelve positiva. ¿Sí? Entonces la función es creciente en todo su dominio. Unión 3 más infinito. Esa función va subiendo en todas. ¿Okay? Lo que pasa es que antes de 3 y después de 3 tiene otro comportamiento. Bueno, de esa manera podríamos nosotros estudiar con la gráfica la función. ¿Okay? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase? La próxima semana vamos a hacer una cosa bien simple.
con 30 segundos me basta para explicar lo que voy a hacer. Es de simple, dice que si yo tengo una fórmula, crear fórmula a partir de fórmula, una idea bastante directa. Si tengo la fórmula x cuadrado y tengo la fórmula 1 partido por x, yo con estas dos fórmulas puedo crear otra fórmula. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Sumando, por ejemplo. Ahí tengo otra fórmula. Y esa fórmula se llama fórmula suma, de dos fórmulas dadas. También podría ser otra fórmula, que es dividiendo, por ejemplo. Y ahí tengo una fórmula. O sea, vamos a crear a partir de dos, vamos a hacer operatoria con las fórmulas. Se llama álgebra de funciones. Y entonces vamos a mostrar el dominio, el recorrido, la gráfica que podemos decir. ¿Sí? Y después vamos a hacer algo que se llama composición. Probablemente algunos de ustedes lo habrán escuchado. Que es con dos fórmulas crear otra. Es eso lo que vamos a empezar a estudiar la próxima clase. Bueno, jóvenes, me disculpan, me pasé les quité 3 minutos. Fin de semana.